Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo, en este contexto de la comunidad de Galicia, tentada de volver a los valores del Antiguo Testamento, el que consideraba ya caducos, presentan la ley de Moisés con rasgos bastante peyorativos. Hoy dice que antes estábamos prisioneros, custodiados por la ley, y que la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo. El pedagogo en las familias romanas era esclavo que llevaba a los niños a la escuela y se encargaba de su disciplina. Era por tanto un personaje en principio no muy simpático y sobre todo provisional. Al llegar a la adolescencia ya no hacía falta. Pablo lo aplica al Antiguo Testamento durante la niñez. Nos puede haber servido de pedagogo, pero cuando ha llegado Cristo Jesús, ya somos como hijos de la familia en Dios, y de una insensatez querer volver al dominio del pedagogo, que sería la ley de Moisés, con sus prácticas meticulosas, circuncisión, sábados, comidas, fiestas y otros. Es difícil la relación entre norma y libertad, entre ley y la mayoría de edad, también para los cristianos. ¿Cuántas veces tuvo que criticar Jesús a los fariseos por su legalismo exagerado, que hacía, por ejemplo, que el sábado, en vez de ser un día de libertad y de gozo, se conviera en un motivo de casuística y de angustia? ¿Cómo tuvo que esforzarse la primera comunidad cristiana por encontrar los caminos justos en su apertura al mundo pagano, liberándose poco a poco de la formación legalista heredada del Antiguo Testamento? Cada uno de nosotros sabrá si se siente hijo en la casa de Dios o prisionero, si se dirige a Dios como Padre o solo como Creador y como Juez, si se cumplen las reglas del juego en su familia, en su parroquia, en su trabajo, en su comunidad, por amor o solo por interés o por miedo al castigo. Si educas a tus hijos o a los jóvenes a cumplir las normas de la vida cristiana, la oración, la participación en la Eucaristía dominical, por simple tradición, por miedo, por interés comercial con Dios o por convicción y por amor. Si la fe la sentimos como una losa, si todavía somos esclavos, o nos sentimos prisioneros o necesitamos de un pedagogo de la disciplina exterior como los niños romanos, no hemos llegado a la madurez. Ayer escuchábamos a un Jesús con unos improperios por parte de sus enemigos, hoy un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para dedicar a su vez una bienaventuranza y a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, con lo cual ciertamente no está desautorizando a su madre, al contrario, está diciendo que su mayor misterio fue la que creyó la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. El evangelista Lucas, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí, en cierto modo, como el modelo de las creyentes, ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito: hágase en mí según tu palabra. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas habla poco de María, y en el Evangelio de la infancia, para Lucas es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como la modelo para la vida de la comunidad, y en el Concilio Vaticano II, documento preparado sobre María,
fue inserto como capítulo final del Lumen Gentium. Sobre la Iglesia, María es el modelo para la Iglesia y sobre todo en la manera de relacionarse. La palabra de Dios, Lucas, ve en ella el ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer, crecer, dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendamos o cuando nos hace sufrir. En esta visión que subyace detrás del Evangelio de la infancia, la llave para entender estos dos capítulos nos la da el Evangelio de hoy. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podemos aprender de María la gran lección que nos repitió Jesús, que sepamos escuchar la palabra, que la cumplamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos. Lo que había dicho era el distintivo de sus seguidores y lo que valoró en María, en contraposición a Marta, demasiado ajetreo en la cocina. El mismo Lucas presenta a la Madre de Jesús como feliz cuando has creído, según la alabanza de la prima Isabel, y la que consideraba entre otras cosas en su corazón, las conservaba en su corazón. La que escucha y asimila, cumple la palabra de Dios, la verdadera sabiduría, y por tanto la verdadera bienaventuranza la tendremos sí, como María, la primera discípula de Jesús. Sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia, ahora que la Iglesia, en la reforma posconciliar, ha descubierto el valor de la palabra de Dios. Podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús y devotos de la Virgen. Si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escuchar y de cumplimiento de esa palabra, entonces es cuando se podrá decir que cuando construimos nuestra casa sobre roca firme y no nos abre una arena movediza, porque hemos entendido que el verdadero camino y el verdadero seguimiento es escuchar y hacer la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.